muchas gracias por invitarme a participar en esta ocasión y espero que se sigan repitiendo las ocasiones. Y sí, la verdad es bueno poder volver a compartir con gente querida, con colegas que se aprecia y que se les tiene una estima muy alta. Y bueno, más o menos lo que venimos a hablar es algunos aspectos muy básicos de ventilación mecánica. Y dentro de los participantes que están ahora, hay alguien que está intentando ampliar sus conocimientos o tener una óptica profunda y avanzada de la ventilación mecánica, tal vez esta no es la charla más idónea. Seguro Marcos ideará algunas futuras ideas para esas personas. Pero creo que lo que nos interesa es, en esta situación pandemia, la ventilación mecánica ha comenzado a ser algo que casi todos los médicos quieren conocer y al menos tener unas nociones básicas para poder utilizarla efectivamente. No sé, yo digo que es poco tiempo, mi corto tiempo de experiencia, porque creo que estos 10 años de graduado es poco el tiempo que uno puede decir de que ha tenido amplios conocimientos en algunas cosas, pero cada vez que uno profundiza en algo se da cuenta de que es mucho más lo que necesitas saber de algún tema. Y bueno, espero yo poder a ustedes comenzar a abrirles los ojos en lo que es la ventilación mecánica. Bueno, Marcos, no sé, cuando vos me digas, comenzamos. Adelante, Roger, adelante. Bien, bueno, primero quisiera que nos centráramos en qué vamos a hablar esta noche, ¿sí? Y bueno, son 6 puntos básicos. El primero son principios de la fisiología respiratoria aplicados a la ventilación mecánica. Y de esto, ¿qué es lo que realmente me importa saber? ¿Sí? El segundo punto serían variables de la ventilación mecánica, qué debo hacer y qué debo programar para iniciar yo una ventilación mecánica. Una introducción muy breve a algunos modos ventilatorios, cuáles son los que realmente vamos a utilizar. Monitoreo básico de la ventilación mecánica, qué debo vigilar en el ventilador una vez que conecté al paciente a ventilación mecánica, y también dar algunos puntos claves sobre este tópico en los pacientes COVID, que estoy seguro de que muchos se están sumando a esta charla con la finalidad de tener algunas nociones de cómo tratar a pacientes ventilados en su guardia. Y después de esto es una solicitud puntual que me hizo Marcos, en vista de que en Ecuador están comenzando o ya tienen una dotación de este tipo de ventiladores, el modelo LTV 1200, que es un ventilador muy básico, así que vamos a hablar de una charla básica y después vamos a tener un ventilador muy básico, entonces no debería complicarse entender o aplicar el conocimiento que van a obtener esta noche en la utilización de estos ventiladores. Igualmente, las nociones teóricas y prácticas que van a ver no se aplican solo a este ventilador, sino a todos los ventiladores y todo paciente que deseen o que necesiten, mejor dicho, someter a la ventilación mecánica. Después, muchas veces cuando estamos en YouTube nos dan alerta de spoiler, ¿sí? Entonces yo les voy a dar también una alerta de spoiler para cuando vayan ustedes a analizar los datos que les voy a ir presentando. Entonces, cuando vean estos signos, quiere decir alerta de spoiler, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos. Comencemos con cosas puntuales de la fisiología aplicada a la ventilación mecánica. El pulmón tiene muchas funciones, pero la función más importante es el intercambio de gases. Para ese intercambio de gases está diseñado estructuralmente. Cuando ven ustedes un corte histológico de los pulmones, ustedes van a ver más o menos esto, ¿sí? Este es el epitelio alveolar, estos son los alvéolos, y después cuando ustedes ven un diagrama de esta estructura histológica, van a ver más o menos esto. Y fíjense que el diagrama muestra el glóbulo rojo muy cerca de la pared alveolar, que realmente es así.
esto sería el epitelio alveolar, y este pequeño espacio, que es de apenas 0.2 a 3.3 micras, es el espacio para llegar al torrente sanguíneo y que los gases deben difundir a los glóbulos rojos. Una vez que tenemos una idea estructural, vamos ahora a pasar a una idea en forma de diagrama, y aquí viene la primera alerta de spoiler, ¿sí? Que es tener conceptos de los volúmenes y de los flujos. Cuando hablamos de volúmenes, hablamos de volúmenes como el volumen corriente, que es la cantidad de aire que entra en una respiración habitual. Hay unos términos que se llaman espacio muerto anatómico, que es el espacio que no participa de la ventilación, y el aire alveolar, o el espacio donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Pequeños datos que quiero que vayan tomando son volumen corriente, o como efectos son volumen corriente, ventilación total, aquí la vamos a cambiar por volumen minuto, que no es más que el volumen de aire que entra durante un minuto, y que no es más que el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Si tenemos una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto y un volumen corriente, o volumen tidal, como también se le llama, de 500 mililitros, tendríamos más o menos un volumen minuto de 7500 mililitros por minuto. Después de esto, tener en cuenta que la ventilación espontánea sucede como cambios de presiones, ¿sí? En algunos textos hablan de recoils de presiones, ya que no son más que las diferencias entre las presiones atmosféricas y las presiones intratorácicas o pleurales o alveolares. Yo no quiero que profundicemos en esto, solamente quiero que sepan que se genera por gradientes de presión, que una inspiración se inicia porque algunas de estas presiones disminuyen, otras aumentan, que sencillamente que en el ciclo respiratorio espontáneo, ¿ya? Estas presiones vienen estimuladas por estos gradientes de presión. Y después tener en cuenta esto, que también les doy alerta de spoiler, que es el ciclo respiratorio, ¿sí? Este es el ciclo respiratorio aplicado a la ventilación mecánica. Y aquí también quiero que se detengan a ver algunos datos y que veamos algunos conceptos. Este ciclo respiratorio viene fundamentado en presiones en la vía aérea, en el eje de las Y, y en el eje de las X ustedes están viendo tiempo, ¿ya? Aquí dice tiempo en segundos. Entonces el primer concepto que vamos a ver es el trigger, o disparo, ¿sí? Una vez que sucede ese evento, que dispara la respiración, sucede la inspiración, ¿sí? Esa inspiración tiene que terminar de algún modo, ¿ya? Entonces, cuando decimos que termine, la inspiración es cuando estamos ciclando. Estamos pasando del ciclo respiratorio de la inspiración a la parte del ciclo respiratorio de la expiración. Durante esta parte de la inspiración, nosotros podemos trabajar con el respirador. Durante la expiración, indirectamente, pudiésemos participar de algunas situaciones en la expiración, más no podemos controlarla, ¿sí? Y bueno, después de que termina la expiración, vendría el siguiente periodo respiratorio, ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio incluye entonces la respiración, la inspiración y la expiración. Y tener en cuenta estos puntos: disparo, inspiración, ciclado, expiración, ¿sí? Pudiésemos asociar otros conceptos, pero ya los vamos a ir viendo en la marcha. Después, la ventilación mecánica viene dada por la ecuación de movimiento. Ustedes van a los textos y van a encontrar un montón de fórmulas y de teoría y de texto que les va a hablar de presiones, de elastancia, de complacencia, de volúmenes, de distensibilidad. Yo se los voy a resumir de esta forma, ¿ya? La ecuación de movimiento justifica la ventilación mecánica y no es más que la presión que ejercen los músculos respiratorios y el ventilador para generar una ventilación. Y esta presión tiene que ser igual a algunas variables, para que se pueda dar la inspiración. Esta presión tiene que ser igual a algunas variables como son la resistencia de la vía aérea, sale aquí RAB porque son las siglas en inglés, el flujo, ¿ya? Que tiene que ver todo con
con el árbol bronquial, tanto las vías aéreas de conducción como las que participan del intercambio gaseoso, y también la elastancia y el volumen. Poco vamos a hablar nosotros de elastancia en esta charla. Este concepto lo vamos a cambiar por complacencia. La elastancia es lo contrario de la complacencia. ¿Ya? Nuevamente, alerta de spoiler. Cuando hablamos de resistencia, necesariamente hablamos de flujo, ¿sí? Por esta misma fórmula que venimos hablando, ¿sí? Y en el respirador nosotros con las curvas podemos ir visualizando e intuyendo o calculando cómo son las resistencias. Esta es una curva de presión, acá les de las Y, tiempo. Y esta es una curva de flujo, tiempo, ¿sí? Este es un flujo cuadrado generado por un respirador, y esta es la medición que el mismo respirador da de las presiones de la vía aérea. Este es el famoso valor de PIB. Aquí sale al principio, pero tenemos que imaginarlo como aquí al final, porque es la presión positiva al final de la expiración. Pero como habíamos hablado en la imagen anterior, del ciclo respiratorio, bueno, obviamente el final de la respiración es el inicio también de la siguiente. Después de esto, durante este flujo que se está generando, está aumentando las presiones de la vía aérea por el flujo o el volumen de aire que está entrando en los pulmones. Y tenemos una presión pico. Cuando hay una pausa inspiratoria, seteada, programada en el respirador, se genera una presión meseta, ¿sí? La diferencia entre esta presión pico y la presión meseta, nosotros la podemos calcular y de acuerdo a eso determinar cuál es la resistencia al flujo, ¿sí? Y de esta forma tendríamos las primeras dos partes de la fórmula que les acabo de mencionar. Y después de eso está la complacencia y el volumen, que están directamente relacionadas por la cantidad o al volumen que yo utilizo de aire. También las presiones de la vía aérea se van a modificar, ¿sí? Entonces, esto sencillamente es ejemplificar de dónde vienen los datos que nosotros vamos a estar hablando esta noche, ¿sí? Y además de eso, tener en cuenta que estas variables que están resaltadas nosotros las podemos setear. O sea, el volumen lo podemos setear, el valor de PIB lo podemos setear, o sea, programar. El seteo es programar. Bien, el segundo punto del que vamos a hablar son las variables de la ventilación mecánica. Las variables de la ventilación mecánica son aquellas que o la definen o las programamos y que vienen divididas en estas tres que acabamos de ver: variables de fase, variables de control y variables de programación. Esas variables son las variables que se pueden programar en el respirador. Entonces, vemos variables de fase, y cuando les hablaba de alerta de spoiler en el ciclo respiratorio, tal vez ahora que ven estos conceptos piensen que están repetidos, y realmente está repetido, porque variable de disparo, trigger del que hablamos, variable de mantenimiento o control, que es aquello que nos mantiene la inspiración, variable de ciclado, decíamos que el ciclado era el momento donde pasábamos del ciclo inspiratorio al expiratorio, y obviamente el ciclado es lo que nos va a marcar esa pauta para pasar de inspiración a expiración. Y variables de base o expiración. Entonces, de nuevo, vemos que tienen que ver con el ciclo respiratorio. Después, las variables de control. Hablábamos en la lámina anterior de que alguna variable nos tiene que controlar o mantener la inspiración. Y de acuerdo a eso, la variable de control van a ser, en los modos ventilatorios que controlan volumen, van a ser el flujo, ¿ya? O el patrón del flujo, lo que decimos de flujo cuadrado, flujo desacelerado, flujo acelerado, flujo ondulante. Esos términos los han escuchado alguna vez, y es lo que se puede controlar durante la inspiración en estos modos. Y en los modos de presión, lo que controlamos es la presión, ¿ya? Hasta qué presión de la vía aérea se va a llegar. En algunos modos de soporte parcial, en los modos de soporte parcial también se puede controlar la presión. Y de aquí de una vez les asomo estas variables de ciclado, ¿sí? Las variables de ciclado, el volumen control es el mismo volumen. Si yo determino que voy a meter una X cantidad de aire, el ciclado al final de la inspiración va a terminar cuando yo alcance ese volumen. En la presión, como yo controlo la presión, digo hasta qué punto va a llegar, y después digo por qué tiempo lo voy a mantener esa presión. Entonces el ciclado va a ser el tiempo.
Y bueno, los modos espontáneos ya cada uno tiene su forma de ciclado distinta. Después están las variables de programación. Algunas son fijas, en todos los modos respiratorios las tenemos que programar. Variables fijas como la fracción inspirada de oxígeno, el valor de PIB, son variables que necesariamente tenemos que programar en el respirador. Y están otras variables que dependiendo del modo respiratorio que utilicemos vamos a programar. Ahí tienen algunos ejemplos de cuáles son algunas de ellas: el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el patrón de flujo, el tiempo inspiratorio, etc. No forman parte de las variables, ¿ya? Pero algunas de ellas, dependiendo del modo respiratorio, son variables también. Lo que yo quisiera con esta lámina es que ustedes recuerden, ¿ya?, que siempre hay que tener muy en cuenta las alarmas del respirador, porque a pesar de que no son variables del ciclo respiratorio, de la ventilación mecánica como tal, son condiciones, variables o herramientas que tenemos que utilizar para no hacer daño durante la ventilación mecánica. Esto es otra alerta de spoiler porque más adelante vamos a hablar de esto también. Entonces, ahora vamos a hablar de los modos ventilatorios. Ustedes van a cualquier texto y van a encontrar tablas como esta: modos convencionales, modos alternativos, modos especiales, y en cada subtipo van a encontrar otros subtipos más, otros modos más cosas que leer, ¿sí? No está mal que lo lean si su trabajo es especializarse en esto, pero lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta introducción a los modos ventilatorios es hablar de cuáles son los que realmente pudiésemos utilizar. Y para entender esto, vamos a dividir los modos ventilatorios en los modos de soporte parcial y soporte total. ¿Soporte parcial de qué? De la respiración, ¿sí? Si yo voy a dar el soporte completo de la respiración, va a ser un modo de soporte total. Y si yo voy a dejar que el paciente se haga cargo de parte del trabajo respiratorio, es de un soporte parcial, ¿sí? Entonces, lo que van a compartir en los soportes parciales es el trabajo respiratorio. Y en el soporte total, el respirador mecánico es el que va a hacer todo el trabajo respiratorio. Y después de esto, bueno, tenemos en cada uno los modos insignia. En el soporte total está el asistido controlado, que dependiendo de cómo estemos manejando el paciente es asistido o es controlado, y los modos netamente controlados. Y después, en los de soporte parcial están la presión soporte, el CPAP, y bueno, un modo que no sé qué tan utilizado es en Ecuador, pero al menos aquí en Argentina es bastante menos utilizado, que es el SIMB. En Venezuela lo usamos bastante. Vamos a hablar de estos tres, ¿sí? Del volumen control, presión control y presión soporte. Ya se los asomaba un poco antes, comencemos hablando de volumen control. Entonces, vemos que el disparo viene por cambios de presión o de flujo en la vía aérea. Estos cambios de presión o de flujo son los que van a iniciar la inspiración. La inspiración se va a controlar por el patrón de flujo, la velocidad del flujo, y va a terminar la inspiración cuando alcancemos el volumen que nosotros vamos a programar, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo nuevamente curvas de volumen-tiempo, flujo-tiempo y presión-tiempo. Nosotros, como estamos controlando flujo y estamos ciclando por volumen, no tenemos forma de determinar qué presiones van a alcanzarse en la vía aérea. Entonces vamos a enfocarnos acá en la curva de flujo, perdón, de volumen, y vemos que una vez que alcanzamos un determinado volumen, se cicla o termina la inspiración y inicia la expiración. Y aquí el flujo, dependiendo de cómo nosotros seteamos ese tipo de flujo, en este caso vemos que es flujo cuadrado, bastante bien, ¿ya? Inicia la respiración, se mantiene el flujo constante y después se hace una pausa, aquí está asociada con una pausa inspiratoria, y después de eso termina la inspiración, inicia la expiración. La diferencia entre el modo controlado y el asistido controlado es que en el asistido controlado el paciente asiste en algunos momentos. O sea, algunas respiraciones son generadas por el paciente, o tal vez todas las respiraciones puedan ser generadas por el paciente,
pero el resto del ciclo respiratorio viene controlado por el flujo, ¿sí?, que nosotros hayamos seteado y por la cantidad de volumen que nosotros hayamos determinado también. ¿Sí? Es la diferencia entre el controlado y el asistido controlado. Si yo tengo un paciente que está completamente dormido, obviamente no va a asistir, sería un modo controlado, así el respirador tenga el seteo de asistido controlado. ¿Sí? Son cuestiones técnicas que es relevante saber. Después tenemos el presión control. ¿Ya? Nuevamente, lo que dispara la respiración es la presión, cambios de presión o de flujo en la vía aérea. Lo que vamos a controlar es la cantidad de presión que se va a mantener en esa vía aérea y el ciclado o el final de la inspiración viene determinado por un tiempo. ¿Sí? Nuevamente, no tenemos forma de controlar la cantidad de volumen directamente que nosotros vamos a manejar en ese paciente. ¿Ya? Digo directamente porque, a ver, dijimos, controlamos la cantidad de presión que se alcanza en la vía aérea. Y además de eso, determinamos el tiempo que se mantiene. Si ustedes ven estas curvas, se alcanza la misma presión en todos los ciclos y tiene el mismo tiempo en todos los ciclos. ¿Sí? Presión y tiempo generan una cantidad de volumen X, digamos 8 arbitrariamente. ¿Sí? En este otro ciclo, disminuyeron el tiempo inspiratorio, se alcanzó la misma presión, pero obviamente mantuvimos la misma presión de aire por menos tiempo. Obviamente el volumen es inferior si lo comparamos con los ciclos anteriores. ¿Sí? Entonces, curvas de presión, tiempo, que tienen unos tiempos un control o un ciclado de tiempo distinto, ¿ya? Acá más corto, acá más largo. ¿Sí? Y en respecto al volumen, obviamente un volumen menor. ¿Sí? Bueno, después tenemos el modo de soporte parcial, que tal vez puedan utilizar un poco más, que es la presión soporte. En presión soporte, ustedes van a tener el mismo disparo, cambios de presión o de flujo en la vía aérea, van a controlar la presión y la caída o el final de la inspiración viene dada por la caída del pico flujo inspiratorio. ¿Sí? Casi todos los respiradores vienen seteados con una caída del pico flujo inspiratorio de un 25%. Esto quiere decir que cuando yo alcanzo un pico de flujo, vamos aquí a la curva de flujo-tiempo, yo alcanzo un pico de flujo, la expiración, o sea, el ciclado se va a suceder cuando este pico de flujo caiga a un 25%. ¿Ya? Cae el 25% e inicia la expiración. Bien, eso respecto a los modos. Ahora, una vez que hemos determinado qué modo vamos a usar, que el paciente está ventilado en ese modo, ¿qué vamos a vigilar? ¿Ya? Entonces, podemos vigilar las curvas, ya las veníamos viendo, curvas de presión tiempo, de flujo tiempo, de volumen tiempo. Podemos vigilar parámetros calculados, podemos vigilar parámetros absolutos, valores absolutos, ¿sí? Entonces, en estas curvas, si nosotros decidimos utilizar el volumen control, vamos a controlar la cantidad de volumen y flujo, ¿sí? Y lo que tenemos que vigilar, primero es que alcancemos esos valores de volumen y que si yo determiné qué cantidad de flujo voy a utilizar o en qué tiempo se va a ingresar ese volumen, que se cumpla. Y después de eso lo que tengo que vigilar son las presiones de la vía aérea, porque como hablamos al principio, estas presiones yo no las puedo controlar. Y si yo utilizo mucho volumen, voy a aumentar mucho las presiones, puedo hacer daño. Si utilizo poco volumen, puede generar pocas presiones de la vía aérea, pero tal vez me pueda quedar corto con la cantidad de aire que tal vez necesite el paciente. Después de eso, también vigilar lo que veíamos de las resistencias, ya lo podemos ver con la curva, ¿ya? Y también podemos determinar indirectamente las presiones dentro de los alvéolos, determinando el valor de la presión plató o presión meseta. Hay otras cosas que los que puedan utilizar las curvas también pueden determinar, como es el índice de estrés. ¿Ya? El índice de estrés nos ayuda para saber si hay sobredistensión, si la cantidad de aire que yo estoy suministrando es mayor de la que el paciente requiere. Y bueno, en esas curvas ustedes van a ver como una pancita hacia abajo, una concavidad superior.
y en esos casos hablamos de sobredistensión. Y cuando más bien ven la pancita hacia arriba, es que se está dando reclutamiento, ¿sí? Entonces, en teoría, no se ha alcanzado todo el volumen que pueda requerir el paciente. Y después están las curvas normales. Están los otros valores que hablamos de valores calculados, resistencia a la vía aérea, en un paciente que no está ventilado, por si hay algún neumonólogo por allí que tiene medidores de pico flujo y de resistencia, el valor normal es menos de 2 centímetros de agua, pero en un paciente respirado debería ser de menos de 10 centímetros de agua. Esa es la forma. Y después lo que hablábamos de la elastancia, que no hay forma de calcularla, pero la complacencia sí la podemos determinar. Bueno, no hay forma de calcularla en vivo con el respirador, pero la complacencia sí la podemos calcular y bueno, esta es la fórmula. Volumen corriente sobre presión meseta menos pi. Estas son fórmulas que yo creo que hoy día en todas las terapias se utilizan casi todos los días. Y después también pudiésemos determinar los valores absolutos que veníamos hablando, como serían la presión media, también podemos medir presión pico, también podemos medir presión meseta, pero ya las hemos hablado con las curvas. Y bueno, la complacencia estática y la resistencia que les acaba de mencionar. Alerta de spoiler nuevamente. Las alarmas serían las otras cosas que deberíamos siempre estar vigilando. Entonces, si tenemos o si decidimos utilizar un modo ventilatorio en donde controlamos el volumen, las alarmas que vamos a setear van a ser las de presión. Y si utilizamos un modo ventilatorio donde controlamos la presión, las alarmas que tenemos que setear son las de volumen. Y después, bueno, determinar siempre los rangos de frecuencia respiratoria que vamos a permitir. Ningún paciente debe tener más de 35 respiraciones por minuto. Los rangos de FiO2 que también deben mantenerse en la vía aérea. ¿Ya? Puede haber fugas en los circuitos respiratorios y eso implicaría una pérdida de FiO2. Y el tiempo de apnea, si hemos decidido que el paciente va a estar en un modo de soporte parcial, donde lo que buscamos es la respiración espontánea. Si no respira por 15 o 20 segundos, obviamente no es el modo espontáneo el más idóneo para este paciente. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos muy puntuales del COVID a efectos de algunos datos que tenemos que tener en cuenta cuando decidimos ventilar, ¿sí? Primero recordar que en la historia natural del COVID, habitualmente entre el 7º y el 10º día, es cuando se sucede más frecuente la decisión de ventilación mecánica, ¿sí? Digo 7º a 10º día del inicio de síntomas. Esto a veces es un poco variable porque algunos pacientes no toman en cuenta cuándo comenzaron sus síntomas realmente, pero al menos la historia natural es esta. Y después, estos fenotipos que muy al principio de la pandemia se habían descrito, que son los fenotipos L y H. Estos fenotipos L y H fueron determinados como low y high de acuerdo a la elastancia, ¿ya? El fenotipo L era el fenotipo de baja elastancia, el fenotipo H era el de alta elastancia. Y si yo les había dicho al principio que la elastancia era lo inverso de la complacencia, es lógico pensar que si era por elastancia, la baja elastancia va a implicar una alta complacencia estática. Y una alta elastancia, lo contrario, ¿sí? Después de esto, de los fenotípicos, también está lo estructural. El patrón fenotípico L, ciertamente tiene hipoxemia, no es tan severa, habitualmente es leve, y los infiltrados habitualmente son subpleurales, no son muchos, a veces son a lo largo de las fisuras también de las fisuras pulmonares, y no es mucho el compromiso radiológico. De hecho, la cuantificación de las unidades Hounsfield es bastante menor que las del tipo H, donde las unidades Hounsfield son mucho mayor, el compromiso es bastante más severo a nivel radiológico, donde hay mucha más área de colapso pulmonar, y además de eso, el 20 al 30% de estos pacientes progresan a distrés respiratoria. Es una cantidad desestimable, el 20 al 30%, teniendo en cuenta que de estos pacientes que deciden someterse a ventilación mecánica, más del 80% no se van a recuperar. Así que son datos muy importantes. Después, ¿cuándo yo voy a decidir la ventilación de estos pacientes? ¿Ya? Hay algunos
cosas claras y algunas cosas no tan claras en estas decisiones. Hay discusión sobre la RM temprana versus la RM tardía. Obviamente, las que sí están claras es que en casos de hipoxemia severa, de insuficiencia respiratoria, de deterioro de la conciencia, de shock, es necesario la ventilación mecánica. Después hay algunas escalas de severidad que hasta ahora ninguna ha dado certeza para la decisión de la RM, al menos efectos de outcomes de mortalidad. Y después, bueno, el grado de compromiso por imagen. Hay muchos protocolos de ecografía, hay muchos protocolos de tomografía. Dentro de tomografía, algunos utilizan el porcentaje de compromiso del parénquima, otros utilizan la cantidad de unidades Hounsfield. En fin, no hay nada claro con el compromiso en imágenes. Y después, bueno, medio aventurado decidir la ventilación mecánica únicamente por rayos X, así que ni la voy a mencionar. Hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta dentro del COVID, que obviamente dentro de los factores de riesgo del COVID, como son el EPOC, el asma, la obesidad. ¿Por qué tomarlas en cuenta? Porque una persona obesa no es igual a una persona delgada. Su tórax es totalmente distinto, sus estructuras, sus presiones, tanto pleurales como alveolares, son diferentes, ¿sí? Pero yo quisiera que ustedes vieran estas dos imágenes tomográficas de una mujer obesa. Ven las mamas, ven el tejido celular subcutáneo y ven toda esta cantidad de tejido que hay desde la piel hasta la pleura, ¿sí? Y después vean a un hombre delgado, ¿sí? No tiene el peso de las mamas, no tiene tanto tejido celular subcutáneo, y después el espacio desde la piel hasta la pleura, ¿sí? Las presiones, obviamente, en este pulmón no van a ser iguales que en este pulmón. Pero súmenle a eso que las dos personas tal vez tengan la misma estatura, ¿sí? Y tal vez a los dos pacientes se les determina el mismo volumen corriente. Después vemos esta otra imagen. No es lo mismo yo ventilar estos pulmones que ventilar estos pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para determinar el volumen corriente ideal? ¿No le podemos establecer una fórmula fija a todos los pacientes? Pues no se puede. Tendríamos que, otra vez, alerta spoiler, tendríamos que determinar primero hombres, mujeres, y en ventilación mecánica nosotros utilizamos la fórmula de peso ideal para determinar a qué volumen voy a respirar yo al paciente. A ver, Marcos, ¿estás por allí? Marcos, no estoy solo. Sí, por aquí estoy, Roger. Muy bien. Más o menos, ¿cuánto es tu estatura? Más o menos no. Correctamente es 1,64. 1,64. Yo lo voy a redondar a 160. ¿Sí? Okay. Entonces, redondeamos el peso de Marcos a 160. Y le aplicamos la fórmula del peso ideal. ¿Sí? Entonces, el peso ideal va a ser lo que nos va a determinar nosotros el volumen corriente, ¿sí? Si yo a Marcos le determiné un peso ideal de 56.9 kilogramos, si yo decidí ventilarlo a 6 mililitros kilo, 7 mililitros kilo o 8 mililitros kilo, que es el rango de volumen que deberíamos nosotros utilizar en el siglo actual, en el momento actual, después de los hallazgos de las últimas 10, 15 décadas, yo tendría estos volúmenes determinados para ventilar a Marcos, ¿sí? Y después de eso, bueno, más adelante, por eso la alerta de spoiler, es importante que fijemos esta fórmula y estos volúmenes, ¿sí? Tomando en cuenta esto mismo, hay otra fórmula, que es la fórmula del volumen minuto, que no es más que frecuencia respiratoria por volumen corriente, que lo veíamos al principio, que les había dicho, de hecho, que también había alerta de spoiler con eso, que nosotros también podemos, de acuerdo a eso, determinar cuál es el volumen minuto ideal para Marcos, ¿sí? Si nosotros en Marcos encontramos, cuando lo decidimos ventilar, Dios no quiera que eso suceda, ¿no? Es un ejemplo hipotético, por las dudas. El primer estado ácido-base o gasometría que le hicimos a Marcos reportaba una CO2 de 70, ¿ya? Y yo inicié la ventilación con Marcos a 16 respiraciones por minuto, con un volumen corriente de 341. Entonces, el volumen minuto que tiene Marcos es 5.456 mililitros, 5.4 litros, como quieran ustedes manejar. Yo voy a aplicar esta fórmula de nuevo para ver cuál es el volumen minuto ideal para llevar a Marcos de esos 70 de CO2 a 45, porque es lo que decidí llevar,
Tal vez no lo quiero llevar a 70, lo quiero llevar a 60 o a 55. Tal vez no es Marcos, tal vez es otro paciente que es EPOC y que habitualmente sus valores de CO2 son mucho más elevados, son 60, 55 y no lo quiero llevar a 45 sino 55. Pero en este ejemplo vamos a llevarlo a este valor. Entonces tomamos la CO2 que medimos, que era 70, el volumen minuto que teníamos seteado, que era este que vimos acá, 5.456, y la CO2 que queríamos alcanzar. El volumen minuto que queremos buscar es 8.487, y después de eso yo voy a decidir, volviendo a la lámina anterior, si quiero ventilarlo a 6, a 7, a 8, dependiendo de lo que sus presiones de la vía aérea me dejen, pero yo decidí ventilarlo nuevamente a 6 mililitros kilo, y tengo que cambiar esa frecuencia respiratoria de 16 a 25 para darle a Marcos 45 de CO2. Se ve más complicado de lo que realmente es, y una vez que lo han hecho 3, 4 veces, es fácil hacerlo. Después de esto, es importante tener en cuenta lo que les hablaba de los pacientes EPOC y con asma, porque son pacientes que fácilmente hacen broncoespasmo, ¿sí? Y si yo les había dicho que era menos de 10 centímetros de agua, que era menos de 10 el valor que tenía que tener de resistencia, un valor de más de 20 ya es categorizado como un broncoespasmo severo. Y sabemos lo que esto implica en pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, que además de esto tiene una neumonía por COVID. Entonces, por eso la importancia de estas pequeñeces. Después, yo les traigo ahora un video que les habla un poco sobre el manejo del ventilador, ¿sí? Del que hemos hablado, del ETB 1200. Pero quisiera que fijaran estas 2, 3 tablas que les voy a colocar aquí adelante, porque son los parámetros que más o menos en todas partes del mundo están utilizando para iniciar la ventilación de los pacientes COVID, ¿sí? El modo que se está decidiendo de entrada es el volumen control, o asisto control por volumen. Las sensibilidades de disparo de la respiración son cambios de 0,5 a 2 centímetros de agua si es por presión, o de 1 a 3 litros por minuto si es por volumen, ¿sí? El volumen minuto que se está manejando va entre 7 y 10 de inicio. El volumen corriente, como les había dicho, la alerta de spoiler era de 6 mililitros kilo. Las presiones de la vía aérea seteadas para vigilar son de 40 a 45, que no alcancen más de esos valores. Las frecuencias respiratorias iniciales de 12 a 25. Lo que se busca es mantener una CO2 de menos de 60, no menos de 45, no 45 como lo habíamos calculado a Marcos. El flujo inspiratorio, para los ventiladores que controlan flujo y no curva de flujo, o tiempo inspiratorios, es de 40 a 80. La curva o el patrón de flujo recomendado es el desacelerado. La relación IE de 1 a 2 para los que controlan tiempo inspiratorio en vez de cantidad de flujo. Y la FIO2 inicial de 70 a 100, pero tanto como se necesite. Va a depender mucho del grado de hipoxemia. Y después de esto, los valores de PIC de 5 a 8, es muy difícil que comencemos a utilizar valores mayores a 15, a menos que tengamos un patrón H que esté muy severo, pero lo habitual es no, bueno, habitualmente no sé cómo sea ya, ¿no? Pero lo habitual no es, a estos pacientes no se les espera tanto, así que habitualmente se comienza con 5 a 8 de PIC. Nuevamente, alarmas, lo mismo que les decía. Si controlo volumen, alarmas de presión. Si controlo presión, alarmas de volumen. De entrada o de inicio es raro que alguien decida utilizar un modo de ventilación espontánea con estos pacientes, pero igual el tiempo de apnea, si lo decido utilizar. Y después de esto, los valores de presión media, de complacencia y de resistencias que tengo que estar vigilando. Veamos entonces el respirador, ¿ya? Este es el respirador que ustedes deben estar teniendo en Ecuador, en muchos sitios, ¿sí? Ustedes ven la pantalla que tiene los parámetros iniciales, que en este video lo que le está haciendo es iniciando o conectando el circuito de la vía expiratoria, y después de eso va a conectar el circuito de la vía, la tubuladura al circuito inspiratorio, ¿ya? Un poco engorroso, siempre es recomendable que se familiaricen con los circuitos. No sé, cada centro va a tener diferente incidencia de pacientes ventilados, pero
no sé, creo que medicina es una de las profesiones donde más nos preparamos antes de que las cosas sucedan. No sé, se me ocurre, no esperas utilizar el carro de paro para armarlo, sino que lo tienes siempre armado antes de utilizarlo. ¿Sí? Después de esto, bueno, ustedes ven, y conecto el circuito, la rama expiratoria, la rama inspiratoria, y después de eso está comenzando a asistir algunos parámetros. Aquí lo que está haciendo es determinando el tipo de paciente que va a manejar, en este caso adulto, por ejemplo. ¿Sí? Después de eso, lo setea, salen algunos parámetros básicos iniciales que está seteando, que están seteados automáticamente en el respirador. Vamos a prestar especial atención a este valor que es el de PIP. El seteo inicial desea 0, él lo aumenta a 5, y lo que decíamos, la presión positiva al final de la expiración, mantiene algo de presión dentro de la vía aérea, y viste el colapso, lo está llevando de nuevo a 0. Una vez que lo seteo en 0, vean cómo caen las presiones dentro del guante. ¿Ya? Eso mismo que pasó con el guante, va a pasar en un paciente ventilado si tiene algo de colapso pulmonar. Es importante siempre setear al menos 5 de PIP de inicio. Bueno, después de eso, hay algunos valores que ustedes pueden ver que salen allí automáticamente, valor de PIP, medido, ¿ya? Frecuencia respiratoria, volumen corriente, expirado, el volumen minuto, la relación IE, el flujo, después de la relación IE, calculado, y ven 40 litros por minuto, y después, nuevamente, la presión inspiratoria, ¿sí? Entonces, esos valores ustedes apretando ese botón que le está tocando, pueden irlos explorando y irlos evaluando. Después de eso, el seteo del volumen corriente. Allí él va a setear el valor de volumen corriente, que bueno, que si fuera el caso de Marcos, nosotros no lo aumentaríamos como él lo va a hacer, sino que más bien lo bajaríamos a 341, ¿sí? Si son 620 los que él seteó, sería una persona bastante alta para setear ese volumen corriente. Y después, bueno, en la parte de abajo, y ustedes pueden seleccionar si van a controlar el paciente por volumen o por presión. Él va a tocar allí y va a cambiar de volumen, que es de 400, como tiene allí marcado, a presión. Tener en cuenta que esos 15 de presión que él está allí seteando, hay que sumarlo a los 5 que nosotros le habíamos seteado previamente de PIP. Entonces el volumen total son esos 5 más los 15 de PIP. Siempre la presión que se setea es una presión por encima de el valor de PIP. Está subiendo 20, pues serían 20 más 5 son 25. Y otra cosa que también pudiesen ustedes ver es cómo arriba, donde dice volumen corriente, se modifica el volumen corriente respecto al previo. ¿Ya? Tenía 370 y después tenía 690. Con 5 puntos de cambio de presión, así que importante tener en cuenta eso. Cada pulmón va a tener un delta de volumen distinto de acuerdo también a su estructura. Después, los otros modos, como la presión soporte, allí, en este caso, sí, no tienen presión soporte, sino que tienen SIMB. Lo particular de SIMB es que es una mezcla entre soporte parcial, la presión soporte, con algunos parámetros que se le dejan para asegurar la respiración. O sea, va a ser ventilación espontánea, pero siempre y cuando mantenga más de 12 respiraciones, porque si hace menos de 12 respiraciones, el respirador va a asegurar que haga 12 respiraciones. Y en el caso de este seteo, más de 400 mililitros de volumen, porque el respirador va a asegurar que sean 400 mililitros de volumen. Después, antes de terminar el video, yo quisiera que ustedes se fijaran en este cuadrito rojo, ¿sí? Este respirador solamente tiene alarmas de presión, ¿ya? Aquí tienen presión límite de presión alta, presión límite, alarma de presión baja, ¿sí? Aquí están seteadas automáticamente 40 y 10. Habíamos hablado que el límite que nosotros habíamos seteado o íbamos a setear era de 40 a 45. Y aquí, bueno, arbitrariamente 10 ellos lo tienen colocado. Nunca va a manejar menos de 5 porque sabemos que va a mantener siempre 5 de PIP.
¿ya? Pero siempre es importante tenerlo en cuenta. Y después de eso, aquí está la alarma de volumen. Solamente controla volumen minuto, ¿sí? Y lo pone como 3 litros. Siempre es favorable que nosotros calculemos el volumen minuto y que estimemos un volumen minuto mínimo que no caiga por debajo del 15 a 30% de lo que nosotros calculemos. Creo que con esto doy una idea más o menos clara de lo que les quería yo mostrar. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, o algo que haya quedado pendiente por describir. Creo que es el momento para poder aprovechar, no sé. Por ahora, esto es todo. Muy bien. Roger, primero darte las gracias por una excelente exposición que nos acaba de dar en estos momentos en el manejo de ventilación mecánica. Verdad, es un placer siempre escuchar de una forma clara cómo poder hacer cada uno de estos parámetros. Yo los invito a hacer preguntas en el chat, si desean hacer alguna pregunta a Roger con relación a los parámetros de ventilación mecánica. Comenzando las preguntas, yo te haría de repente una pregunta más básica que sería, por ejemplo, ¿cuáles serían los parámetros? O sea, que de una forma ordenada, que tú haces al momento de poder configurar un ventilador para hacer ventilación mecánica a un paciente. ¿Cuáles serían esos pasos enumerándolos? Vemos que evidentemente es una cantidad de fórmulas bastante importantes que hay que memorizar o hay que tener a mano para poder hacer el cálculo de eso, pero más o menos cómo sería, si se quiere, cómo sería el paso que tú haces para poder hacer la ventilación mecánica de un paciente. Bueno, primero, no puedo comenzar a responder eso sin decir esto primero, ¿verdad? Primero tenés que tener asegurada la vía aérea, ¿sí? Estar seguro de que la intubación haya sido efectiva, y después de eso hay que determinar si vos si vas a decidir ventilar a un paciente de forma controlada. Porque una vez que vos decidís esto, es necesario que el paciente esté con una adecuada analgesia y sedación, ¿sí? Eso para empezar. Es tema de otra discusión, saber decidir qué analgesia y qué sedación voy a utilizar, pero es lo primero que hay que asegurar. Si no, todo lo siguiente que les voy a comentar va a ser medio empírico, ¿sí? O todo lo que voy a yo decidir medir en el respirador. Después de eso, yo me voy a ir de nuevamente a esta tabla que ustedes ven acá, que es la de los valores de inicio, ¿ya? Lo primero es decidir cuál es el modo ventilatorio que voy a escoger, ¿sí? Si tengo a un paciente que tengo bien analgesiado, sedado, no tengo ni siquiera que preocuparme por la sensibilidad que voy a utilizar de inicio, ¿sí? Porque en teoría no debería yo dejar que el paciente respire, ¿sí? Lo siguiente es saber la estatura del paciente. Con la estatura del paciente yo voy a decidir setear el volumen corriente. El volumen corriente de entrada, no voy a saber cuál es el volumen minuto ideal. Así que pudiésemos poner una frecuencia respiratoria fija que para cada quien se haga cómoda. Al menos yo habitualmente comienzo con 20 respiraciones por minuto y después de eso vemos cuál va a ser el ajuste que se va a hacer. Una vez que yo he determinado volumen corriente y frecuencia respiratoria, el paso siguiente es el valor de PIP que voy a manejar. El valor de PIP, habíamos dicho inicialmente, va de 5 a 8. No sé si empíricamente o ya intuitivamente, yo mientras más compromiso pulmonar, más rápido decido iniciar con 8 que con 5. Entonces, eso como dato. Y una vez que seteo este valor de PIP, la saturación parcial de oxígeno o la pulsioximetría me va a decir qué tanta FiO2 yo voy a setear, ¿ya? Podemos comenzar con 100 y después de eso ir bajando. Podemos comenzar con 70 y después de eso ir subiendo, que cada quien decida hacerlo. Esos son los pasos básicos para hacer. Después de eso, el paso siguiente que yo tengo que tomar es esperar unos 10-15 minutos y tomar una gasometría nueva, un estado óseo base nuevo.
porque es la herramienta que yo voy a utilizar para poder ajustar estos valores y para después poder setear las alarmas. Creo que son los pasos uno a uno que yo voy a decidir tomar. Perfecto. O sea que la utilización de la gasometría como una herramienta para, para establecer los parámetros y para el control son básicos y esenciales en todo paciente, supongo. Si querés asegurar una buena respuesta del paciente, sí. ¿Ya? No sé, para la FIO2, para la PIP, la saturación, los primeros minutos te ayuda muchísimo. ¿Ya? Pero si yo ya con 8 de PIP y con 100 de FIO2 no alcanzo una buena presión arterial de oxígeno, yo voy a necesitar aumentar más el valor de PIP. ¿Sí? Y la gasometría es la que me va a dar la herramienta para poder tomar esa decisión. Muy bien. Por aquí, Luis Rodríguez te pregunta, ¿los parámetros estarían relacionados a la patología y edad del paciente? ¿A la patología o qué? ¿Y edad del paciente? Ah, ok, claro, sí. Sí, definitivamente. Los parámetros yo los voy a decidir de acuerdo a las patologías preexistentes del paciente. ¿Sí? Ejemplo, un paciente joven sin patologías preexistentes, yo no voy a tener problemas con comenzar con 8 y a los minutos de hacerle la gasometría poder subirle a 12, 14 de PIP. ¿Sí? Y tampoco voy a tener inconveniente en manejar frecuencias respiratorias un poco más elevadas para bajar un poco más los valores de CO2. Distinto de un paciente con EPOC, por ejemplo, en donde tal vez por su severidad del EPOC yo tenga que utilizar siempre volúmenes corriente bajos, 6 hasta menos, en caso de que haya broncoespasmo, por el tema de la resistencia que hemos dicho. Y lo otro es que no voy a buscar nunca que él tenga valores de presiones de CO2 arterial normales. ¿Sí? Con él tal vez sea un poco más permisivo, tal vez no sean los 60 que habitualmente manejamos, porque tal vez ese paciente habitualmente tiene 70. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? Y esos pacientes con EPOC son los pacientes que habitualmente nos llegan con 90, 100 de CO2. ¿Sí? Es medio descabellado bajarlo de 100 a 45. No sé, eso como un ejemplo. Y después de eso también tenés pacientes con otras patologías persistentes, por ejemplo, la tuberculosis, persistencias de bullas. En esos pacientes es medio temerario utilizar valores de PIB elevados también. Entonces siempre te prima la persistencia del paciente. Correcto. Con relación al PIB, bueno, se ha dicho mucho, sobre todo en los pacientes COVID, y es lo que generalmente nos recomiendan, que iniciemos con PIB bajo. No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes allá en Argentina con relación a los parámetros en pacientes COVID, ¿no? Si se ha comportado igual que los pacientes que generalmente manejábamos nosotros en terapia intensiva. Sí, definitivamente comenzamos con valores de PIB bajos, por eso digo 5 a 8. Un paciente normal antes del COVID, ejemplo, un postquirúrgico de una colecistectomía, que se suponía que lo ibas a estudiar 2 o 3 horas después, lo manejabas con 5 de PIB, ¿ya? Acá. Entonces, manejar 5 de PIB es casi que manejar el basal que utilizamos en algunos pacientes, ¿sí? Lo que sí tenemos ya casi como bandera es no utilizar valores de PIB por encima de 15. Eso lo coloqué, esto que está acá entre paréntesis, son algunas cosas que no son internacionalmente aceptadas, pero acá las manejamos ya como dogma, ¿sí? Hay algunas excepciones, ¿sí? Lo que hablamos de los pacientes obesos. A veces, si recuerdan la imagen de la tomografía, esa paciente mujer obesa normalmente tenía unas presiones transpulmonares y transtorácicas que seguramente eran mucho más de 20 centímetros de agua. Entonces, hablar de 15 centímetros de PIB todavía está por 5 centímetros por debajo de lo que tal vez ella normalmente maneja durante su respiración espontánea. ¿Sí? Pero ya esas son excepciones. O sea, el paciente obeso es un paciente diferente.
Pero es importante tener en cuenta eso, o sea, siempre son valores bajos de PIB. Y lo otro que les hablaba era de los fenotipos. En el fenotipo L difícilmente lo vas a llevar a un respirador. Son estos pacientes que están respondiendo súper bien a ventilación no invasiva, a cánulas de alto flujo, a ese tipo de estrategias que se están utilizando. Y incluso los tipo H también responden a esas estrategias, pero como decía, el 20 al 30% progresa a un distrés respiratorio común, porque esto no es, el COVID no es un distrés respiratorio como antes se definía. Y solamente en ese porcentaje de pacientes donde vas a justificar utilizar valores de PIB un poco más altos. Correcto. Luis nos pregunta, ¿qué nos podría decir de los tipos de ventiladores? Por ejemplo, los ventiladores de volumen de flujo o de tiempo, ¿se manejan igual? Me imagino que A ver, está hablando en todos cuanto al los, modo ventilatorio, ¿no? Porque, sí, debe ser modo, porque, a ver, o sea, desde el ventilador más básico hasta el ventilador más complejo, tú tienes estos modos ventilatorios que acabamos de hablar que son los más comunes. Después, cada marca trae sus diferencias. Por ejemplo, el LTV tiene IPPB, ¿ya? Los Neumovent que nosotros manejamos acá no tienen IPPB. Los Drager, por ejemplo, o sea, en fin, o sea, cada respirador te traerá uno, dos modos que son propios del ventilador, ¿sí? Pero después están los modos como los veníamos hablando. Recomendación, si tal vez no tenés tanta destreza en ventilación mecánica, inicia controlando el volumen, controlando el flujo, mejor dicho, ¿ya? Inicia ventilando por volumen. ¿Y por qué es mejor ventilar por volumen? Porque con la gasometría te puedes manejar mucho mejor, ya hay fórmulas que están recontravalidadas para hacer los ajustes. Con presión, cuando el paciente está un poco más despierto, tal vez el paciente está un poco más cómodo, pero también es un poco más complicado llevarlo a los valores que yo lo quiero llevar cuando es por presión, porque no hay una forma de yo controlar el volumen de una forma exacta. Mientras que cuando ventilo por volumen control, sí es mucho más sencillo. Después, con respecto a lo del tiempo, cada respirador también es distinto, porque en algunos respiradores yo puedo controlar el tiempo inspiratorio, y en otros respiradores yo voy a controlar la velocidad del flujo, ¿sí? Entonces, si yo determino que voy a utilizar 300 de volumen corriente y que voy a utilizar un flujo de 40 litros por minuto, es distinto a yo programar los mismos 300 mililitros de volumen para que pasen en un segundo, ¿sí? Entonces, cada respirador tiene una forma distinta de controlar el flujo. No sé si con eso respondo tu pregunta, ¿sí? sí, Eso es lo que diferencia a algunos respiradores, ¿sí? Que algunos manejo el flujo, en otros manejo es el tiempo inspiratorio. ok. No sé si podrías de repente explicar un poco más acerca de los fenotipos, cómo identificar, me dicen aquí un fenotipo L o un fenotipo H, no, creo que no está muy Ok, claro. muy sencillo. Pongo nuevamente la imagen que les tenía, ¿sí? Radiológicamente, el fenotipo L tiene menos compromiso pulmonar, ¿ya? Radiológicamente, vas a una tomografía, en la tomografía ves el vidrio esmerilado, casi siempre hace las pleuras o en las fisuras que están entre los lóbulos. Pocas veces vas a ver esto que sale aquí, de hecho, que son las áreas de consolidación. Sumado a eso, estos son pacientes que si por alguna extraña condición necesitas intubar y ventilar, son pacientes que las complacencias son altas, no hay necesidad de reclutamiento porque vos no ves aquí ningún tipo de alvéolos colapsados, aquí tal vez algunos, en esta consolidación. Y lo otro es que los valores de hipoxemia no son tan marcados, ¿sí? Hay una adecuada cantidad de aire. El problema con estos pacientes no es tanto el espacio alveolar, sino que hacen hipoxemia y no hacen la vasoconstricción refleja por hipoxia, entonces tienen algo de vasoplejía pulmonar. Distinto del paciente tipo H. El paciente tipo H sí se parece mucho más al distrés común. No dejas de ver los infiltrados en vidrio esmerilado, el porcentaje de infiltrados es mucho mayor, el grado de colapso también es mucho mayor,
como tenés más áreas con colapso, esto hace que haya mucho más edema pulmonar. El edema pulmonar hace que el pulmón obviamente sea mucho más duro. Al ser más duro tiene más elastancia y tiene menos complacencia, ¿ya? Eso te va a terminar unos valores de complacencia mucho más bajos. Y después de eso, como tenés mayor compromiso parenquimatoso, los valores de oxigenación, los índices de oxigenación son mucho más bajos. Vas a tener los valores de PAF y de PO2 mucho más bajos. Un requerimiento de PIP un poco mayor, un requerimiento de FiO2 un poco mayor. ¿Ya? Eso en líneas generales, ¿ya? Después de eso ves que estos pacientes tipo H no solamente es el pulmón, ¿ya? Nos vamos a lo extrapulmonar. También tienen más afectación miocárdica, tienen más afectación hepática, más valores de marcadores de severidad elevados, tienen mayor riesgo de desarrollar un compromiso renal, en fin. Pero a lo estrictamente respiratorio, esto. Ok. Con relación aquí, Joana García nos hace una pregunta, nos dice, buenas noches, ¿cómo decido el modo ventilatorio en paciente con alteración de ventilación-perfusión tipo Chun o cortocircuito? Ejemplo, un síndrome de estrés respiratorio. Volvemos de nuevo a lo siguiente. Las alteraciones BQ y el Chunt no se modifican con aumentos de las presiones inspiradas de oxígeno, se modifican más con valores de PIB. Si yo necesito presiones de la vía aérea un poco más elevadas, yo vuelvo a necesitar controlar el volumen y a setear los límites de presión que yo voy a manejar, ¿sí? Universalmente para el distrés respiratorio hay algo que se llama ventilación protectiva. La ventilación protectiva es aquella en donde yo manejo valores de volumen corriente de 6 mililitros kilo o menos, 6, 5, hasta 4, que se le llama ultraprotectiva cuando usamos 4. Y además de eso, valores de PIB que me aseguren una presión meseta menor de 30. Esto asociado a la forma en que yo vaya a decidir utilizar para titular la PIB. Ahí sí hay muchísima polémica. Cuánto o hasta dónde llevar el valor de PIB, ¿sí? En el COVID, vuelvo a repetir, muy rara vez estamos utilizando valores de más de 15. Digo muy rara vez por lo que les acabo de comentar. O sea, pacientes EPOC, pacientes obesos son los dos extremos en cuanto a los valores de PIB, que son excepciones, ¿sí? En el caso de los obesos, siempre manejamos un poco más. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta, pero siempre en estos casos voy a decidir utilizar ventilación protectiva. Exacto. Miguel Sarmiento nos pregunta, según la gasometría, ¿cuáles son los parámetros a cambiar en diferentes casos en cuanto al PIB o a la relación inspiración-expiración? Bien, los valores de PIB yo los voy a cambiar de acuerdo a dos cosas. La saturación de oxígeno, cuando todavía no tengo el gas, o los otros índices de oxigenación. Puedo utilizar la presión de oxígeno arterial sola, pero no es tan efectiva a que yo utilice la relación de esa presión arterial de oxígeno sobre la presión inspirada de oxígeno, que todo el mundo conoce como PAFI, ¿sí? No es el único índice. Hay gradiente alvéolo arterial, está el gas arterial, está el cociente alvéolo arterial, ¿sí? Lo que estamos utilizando mucho en COVID para simplificar un poco el manejo en todos lados es la PAFI. Valores de PAFI por debajo de 300 ya son considerados como distrés respiratoria en estos pacientes con fenotipo H, más las otras cosas que venimos hablando previamente. Valores de oxigenación de menos de 150 ya los consideramos como hipoxemia severa, y si estos valores se mantienen al menos por más de 30 minutos después de que vos aumentaste los valores de PIB, aumentaste los valores de FiO2, titulaste el valor de PIB hasta el máximo que pudiste titular, eso se mantiene por más de 30 minutos y hablamos de hipoxemia refractaria. Y algo que no hablamos acá respecto a eso, son indicación de ventilación en PRON, ¿sí? Que
No sé qué tanto lo están viendo ustedes en las guardias, pero acá en el momento en que estaba todo encendido, hasta se volteaban, se pronaban los pacientes en la guardia. Después, en la gasometría siempre es importante también ver los valores de CO2. La insuficiencia respiratoria, lo que te marca la insuficiencia respiratoria es la hipoxemia y la hipercapnia, ¿sí? Y lo que hablamos, hacer este cálculo que están viendo en pantalla orientado a manejar valores de PCO2 pacientes sin otras patologías preexistentes menos de 60. Hay otros valores que siempre se van a modificar, como el bicarbonato, pH, excesos de base, pero a efectos COVID son estos que les acabo de comentar. Los abordajes sobre esos otros valores ya tienen otro contexto, si hay falla renal o no, si es mucha la acidosis o no, y bueno, eso. Muy bien. Bueno, te haría una última pregunta ya como para dejarte tranquilo y descansar. Sí. ¿Qué prefieres un paciente COVID? ¿Ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva? Ventilación mecánica no invasiva, respuesta definitiva. Lo que les comenté en algún momento de la charla, o sea, la ventilación mecánica invasiva es algo que eventualmente vas a necesitar. Pero incluso los pacientes que le das el mejor soporte ventilatorio, las tasas de mortalidad son súper altas. Si alguien ha leído estas publicaciones, pues la verdad fueron muy publicitadas, los valores de los casos en Nueva York, en Seattle, en fin, en ciudades íconos de Estados Unidos donde se lleva más o menos un buen dato epidemiológico, y en algunas ciudades de Italia y de España dan un porcentaje de mortalidad que va entre 75 y 80% de los pacientes que se deciden ventilar, ¿ya? O sea que de cada 10 pacientes que yo decido conectar a un respirador mecánico, 8 no lo van a superar, ¿ya? Entonces es un número muy duro, ¿sí? Por allí está la discusión de si ellos decidieron ventilación mecánica tardía o temprana, y bueno, es parte de la polémica, ¿sí? Pero bueno, la mayoría de las series, esos son los números. Y después está, hay varias series, las series más documentadas también son las series de Europa, en donde las cánulas de alto flujo marcaron la pauta para evitar la ventilación mecánica. Aquí nos está dando muy buenos resultados también. ¿Ya? Es un poco polémico sugerir cánulas de alto flujo porque el grado de aerosolización es mucho mayor, entonces el riesgo para el trabajador de salud es también más alto. Pero los outcomes son muchísimo mejores con cánulas de alto flujo que con ventilación mecánica. Bueno, Roger, de verdad que te quiero agradecer por esta hora que nos ha brindado esta información académica y bueno, comprometerte para en un futuro de repente profundizar un poco más en el tema con relación a algunos otros parámetros que podamos nosotros ir desarrollando y que obviamente todos nuestros colegas pues puedan disfrutar de ese conocimiento. Esta presentación la vamos a grabar e igualmente la vamos a colocar dentro de la página web para que ustedes la puedan volver a ver. Evidentemente es una información compleja que a la primera pues muchas veces no se entiende, pero que va a estar a disposición de forma abierta para que la puedan ver varias veces y que puedan pues disfrutar de ella. Entonces no me queda más que agradecerte a ti, Roger, por tu tiempo y agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Hemos tenido casi 80 personas acá conectadas para escucharte en tu charla y bueno, ha sido de verdad muy, muy bueno. Entonces, por mi parte, le doy las gracias a todos y los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales para futuras charlas y futuras conferencias. Y bueno, muchísimas gracias, Roger. Bueno, además es de decir que el agradecido soy yo y siempre es bueno compartir el conocimiento. De verdad que es una premisa que yo sé que tú manejas muy bien, y que, no sé, es a veces un placer tanto dar como recibir conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy linda noche y gracias por acompañarnos.